Empezaremos esta sesión que, como sabéis, hemos convocado para explicar un poquito cómo funcionan las oposiciones de la Unión Europea al hilo de la convocatoria que salió la semana pasada de oposiciones generales para traductores en varias lenguas, entre ellas el español. Vamos a empezar con Luís Loureiro de Amorim, que se conecta desde Bruselas en representación de EPSO, European Personnel Selection Office, que es el organismo que se encarga de gestionar las pruebas selectivas de las instituciones europeas. Posteriormente tendremos presentaciones de las varias instituciones que participan en esta convocatoria. Dicho de otro modo, las personas que superen esta oposición pueden acabar trabajando para el Consejo, para el Parlamento, para la Comisión, para los comités, es decir, Comité de las Regiones, Comité Económico y Social, y de ahí que hayamos invitado a Miriam Campos, de la DG Traducción del Parlamento, que está en Madrid, a David Gipini, del Servicio de Traducción del Consejo, también se conecta desde Madrid, a Santiago del Pino, que es jefe del Departamento de Irlandés, Letón y Español de la DG Traducción de la Comisión, también está en la mesa de Madrid, a Iago González, que tengo aquí al lado, que es de la Unidad de Traducción de Español de la Comisión, él está normalmente en Luxemburgo, hoy aquí en Barcelona, y también a Rafael Bellón, del Servicio de Traducción del Comité de las Regiones y el Comité Económico y Social, que se conectará desde Luxemburgo. En Madrid, perdón, desde Bruselas. En Madrid tenemos también a Sara Okipinti, la coordinadora lingüística de la representación de la Comisión en Madrid. Y yo soy Mireia Martínez, coordinadora lingüística de la representación en Barcelona. Hecha las presentaciones, le voy a dar paso a Luis. Muchas gracias. Luis, adelante. Hola, buenas tardes. Quería empezar por decirles que esto es un poco como funciona la Unión Europea, o sea, difícil, pero al final siempre se resuelve, o sea, siempre hay una solución. Y esto porque todos nosotros, funcionarios, estamos muy motivados para encontrar esa solución. Yo creo que, de hecho, el haber empezado un poco más tarde nos ha permitido demostrar cómo funcionamos. Estamos en Barcelona, estamos en Madrid, estamos en Bruselas y hemos podido al final encontrar una solución para conectarnos y no hemos nunca dejado de intentarlo. Yo creo que de alguna manera el Servicio Público Europeo está aquí muy bien representado nuestra ética y nuestra manera dinámica de trabajar. Bueno, me llamo Luis Loureiro de Amorim, soy el jefe de comunicación en el European Personnel Selection Office. Os voy a hablar de la convocatoria, no más de 15 minutos, porque seguramente que tenéis muchas preguntas. También hay mis compañeros y compañeras traductores que van a hablar de su labor y creo que eso será también muy interesante. Así que empiezo ya a compartir mi pantalla para enseñarles las informaciones principales de la convocatoria. A ver si esto funciona. Share. Parece ser que sí. Bueno, Sí, te vemos la presentación, Luis. esto es para enseñarles un poco, digamos, los principales momentos de la convocatoria. Por supuesto, hay la candidatura que ahora mismo podéis hacer hasta el día 14 de enero al mediodía de Bruselas y estas son las lenguas que tenemos. Hay algo que pasa con WebEx que va muy rápido, entonces por momentos tendré que volver hacia atrás para poder continuar enseñando las principales informaciones de la convocatoria. Bueno, aquí tenemos la candidatura, como os había dicho, pero tenemos también digamos, un resumen de las pruebas de selección. Voy a hablar de ellas dentro de un rato. Y al final, si habéis pasado las pruebas, podéis hacer parte de la lista de reserva, que en realidad es una base de datos con los candidatos exitosos de la convocatoria de la oposición que podrán tener una propuesta de empleo en las distintas instituciones interesadas en esta oposición. Quiero subrayar el hecho de que pasar las pruebas y entrar en la lista de reserva no es una garantía de empleo. Estas convocatorias generales
funcionan quizá de una manera distinta de la que estamos más acostumbrados y es necesario tener en cuenta que pasar las pruebas es muy importante, por supuesto, porque os dará acceso a una entrevista de empleo y si pasáis la entrevista de empleo podréis tener una propuesta concreta de empleo, pero no es una garantía inmediata de empleo. Estas son las lenguas y el español es una de las 8 lenguas de la convocatoria. Y lo que yo quería subrayar para la elegibilidad es que, por supuesto, tenéis que tener la nacionalidad de uno de los 27 Estados miembros de la Unión Europea, pero es solamente necesario tener un diploma de 3 años de bachillerato de la universidad. Y esto os permite tener también, por supuesto, una idea bastante clara de que no estamos buscando gente con ya, digamos, un background académico muy desarrollado. Es bastante accesible, creo, y también el hecho de que no pedimos experiencia profesional abre esta convocatoria, esta oposición a un público bastante largo. Y eso también se justifica por el hecho de que las instituciones quieren tener en sus equipos de traducción gente con distintas características académicas, profesionales, y por eso esta tentativa de alargar lo más posible la elegibilidad para los candidatos a esta oposición. Tenéis aquí un cuadro con informaciones también resumidas de lo que es necesario en términos de lengua. Hay que hablar 3 lenguas. El español es mi cuarta, así que, por supuesto, hablaré mal de vez en cuando, pero eso tenéis que tolerar porque lo intento hacer lo mejor posible. Y si me falta vocabulario, estoy en mi entorno con muchos traductores, les pediré, si de vez en cuando la terminología me falta, les pediré apoyo. Pero bueno, aquí tenéis una idea de las lenguas, hay que hablar 3 lenguas. El nivel es un nivel alto, C2, C1 es un nivel alto de lengua, C2 se podría considerar como nivel nativo y C1 casi nativo, ¿no? Y tenéis aquí, por ejemplo, para el español, que la segunda lengua tendrá que ser el inglés o el francés y la tercera lengua, no el inglés, no el francés, va a depender de lo que habéis elegido como segunda lengua, pero la tercera lengua, una de las 24 otras lenguas oficiales. Tienes aquí de manera muy esquemática los principales puntos, momentos de la oposición, candidatura, las pruebas, 5 pruebas. Por eso mismo las vamos a hacer en 2 días y no solamente en uno, que es el estándar, pero tenemos conciencia que esto es en el interés de los candidatos, hacerlo en 2 días para que sea más fácil. Y tenéis, por supuesto, finalmente la lista de reserva. Espero que muchos y muchas de vosotros estéis en esa lista y podáis después tener una entrevista de empleo que podrá dar acceso a una carrera muy interesante en las instituciones como traductora o traductor. Si no habéis hecho, hay que crear una cuenta EPSO para poder participar. Esto se hace en la página web de EPSO, que podré compartir en el chat si no la tenéis, pero de cualquier manera tenéis ahí la indicación del enlace y en esa cuenta os pediremos para introducir datos personales, pero también es a partir de la cuenta que podéis rellenar el formulario de inscripción para esta oposición. Quería volver un poco hacia atrás y hablarles también del hecho de que es muy importante tener en cuenta que hasta el 10 de abril tenéis que colgar en vuestra cuenta los documentos comprobativos de, por ejemplo, vuestro diploma y si tenéis, porque no es necesario, y si tenéis experiencia profesional, también es necesario probarlo, o sea, comprobarlo. Todo eso hay que preparar, pero tenéis tiempo para, con antelación, preparar todos los documentos necesarios. Pero es importante subrayarlo porque hay candidatos que lo olvidan y eso crea problemas y
quería subrayarlo para no olvidarlo. Las pruebas, 2 días, como os he dicho, y aquí tenéis una explicación de las pruebas de bueno, conocimientos verbales, numéricos, abstractos, que son las mismas para todas nuestras oposiciones. En la página web de EPSO, si no la habéis visitado, os invito a hacerlo, podéis encontrar ejemplos de estas pruebas. Quiero también aquí subrayar la palabra ejemplos, porque la página web de EPSO no es para formar, para que podáis pasar nuestras pruebas, es para que tengáis la oportunidad de conocer un poco más cómo se organizan estas oposiciones, qué tipo de preguntas hacemos y os invito, si no lo habéis hecho, a darle un vistazo porque os va a familiarizar con el tipo de preguntas que tenemos en estas pruebas verbales, abstractas y numéricas. Tenéis aquí información que además está en la convocatoria legal en el periódico oficial de la Unión Europea, que es el marco jurídico que sirve de base para la oposición y que tenéis que leer. No hay otra manera de hacerlo, hay que leer la convocatoria de la oposición general. Tenemos aquí la prueba de conocimientos lingüísticos, por supuesto una prueba bastante importante que va a permitir asesorar, evaluar vuestros conocimientos en vuestra lengua principal. En este caso estamos hablando del español, del castellano, y es la prueba que va a evaluar vuestros conocimientos en castellano y si tenéis el nivel C2 de que os he hablado hace un rato. Aquí tenemos la prueba de comprensión lingüística, que será en vuestra lengua 3, una de las 24 de las oficiales de la Unión Europea, menos el inglés y el francés, porque va a depender de lo que habéis elegido como lengua 2. Y aquí tenéis la prueba de traducción, por supuesto. Habrá que hacer una prueba de traducción que será de vuestra lengua 2 hacia vuestra lengua 1. O sea, por ejemplo, del inglés o del francés hacia el español. Y tenéis también una prueba de revisión, porque nos va a sorprender que los que hacen traducción también hacen revisión lingüística y eso también lo queremos evaluar. Y como podéis ver en todos los cuadros, tenemos ahí la duración de las pruebas y también cómo se hará el cálculo de los resultados finales. Tenemos aquí un diapositivo bastante importante, aunque todo esto esté explicado de manera bastante detallada en el anuncio, en la convocatoria de la oposición general en el periódico oficial de la Unión Europea, pero tenéis aquí un cuadro que os puede ayudar a entender un poco mejor cómo se va a calcular los resultados de los candidatos. Y os quería llamar la atención para la importancia de la prueba de comprensión lingüística, de la prueba de traducción y de la prueba de revisión, porque es eso que va a permitir decidir quién son los mejores candidatos y quién, por supuesto, estará al final en la lista de reserva que servirá para que las instituciones puedan reclutar traductoras y traductores. Aquí un resumen del proceso y termino porque hemos empezado muy tarde y dejo la puerta abierta a vuestras preguntas para clarificación. Muchas gracias. Bien, Luis, muchísimas gracias. Finalmente te hemos podido oír perfectamente, quizás vosotros a mí no tanto. Gracias, Luis. Vamos a pasar ahora a las presentaciones de las distintas instituciones y posteriormente abriremos turno de preguntas, que pienso que es probablemente una de las partes más interesantes para los asistentes. Pero es posible que durante las presentaciones algunas cuestiones ya se aclaren y en caso contrario abriremos turno de preguntas, como digo, posteriormente. Vamos a empezar las presentaciones por orden protocolario. En la administración pública todo suele estar más o menos o pretende estar organizado protocolariamente.
Y por lo tanto empezaremos por el Parlamento. Tenemos a Miriam Campos, que está en la sala de actos de Madrid. Cuando quieras, Miriam. Desde Barcelona no oímos nada. No sé si habéis empezado ya la presentación o no. Creo que estáis en mute. Madrid está en mute. Madrid, no os oímos. Hablemos, pero no os oímos. ¿Ahí nos oís? Ahora sí, alto y claro, gracias. Vale. Bueno, pues empiezo brevemente para los de Barcelona. Soy Miriam y trabajo en el Parlamento desde febrero del 21 y lo dicho, os voy a dar unas pinceladas muy breves sobre qué hacemos en el Parlamento en cuanto a la traducción. Ya sí se ve, ¿no? ¿Todo bien? ¿También en Barcelona? Vale. Como ya os he dicho, quizá este hemiciclo suena perfectamente de las noticias y demás, es del Parlamento en Estrasburgo. Quizá este también, el de Bruselas, pero probablemente no suene tanto la tercera sede, la de Luxemburgo, que es donde yo trabajo. Aquí está la Secretaría General del Parlamento y, bueno, el país en sí, Luxemburgo, el país del castillito, que es su etimología, es pues eso, muy pequeñito, pero está en pleno corazón de Europa. Y la verdad que en las últimas décadas se ha evolucionado muchísimo, a mí me gusta mucho. Tiene, pese a su tamaño, mucha oferta cultural y de ocio. Y bueno, ahí en la segunda foto también veis uno de los caminos de senderismo. Hay un montón de kilómetros para hacer senderismo, para hacer ciclismo, bueno, en fin. Y la ciudad en sí es muy manejable para el día a día. A mí me gusta, aunque bueno, vale, de vez en cuando hace un poco de frío, pero bueno, no pasa nada. Y bueno, como os decía, ahí en la Secretaría, en Luxemburgo, perdón, está la Secretaría General y una de sus direcciones generales es la nuestra, la de traducción. No sé si se ve bien, pero bueno, la Dirección General de Traducción está compuesta por varias unidades independientes y varias direcciones. La que nos interesa hoy, bueno, las que nos interesan hoy, perdón, es la Dirección B, donde yo trabajo, que a su vez está compuesta de 24 unidades lingüísticas, una por lengua oficial, claro, y la D, que es bastante joven, de la que os hablaré un poco más tarde. Pero bueno, ¿para quién traducimos? Pues en primer lugar para los diputados, para la Eurocámara, cuya composición elegimos cada 5 años. Como os podéis imaginar, los diputados pues todos controlan una lengua, su lengua materna y quizá alguna o algunas más, pero no las 24, ya me gustaría. Por lo que, por el principio del multilingüismo que apoya la Unión Europea, tienen derecho a poder expresarse en su lengua materna, siempre que sea una de las oficiales, y a recibir la información del Parlamento también en su lengua. Por tanto, nosotros nos ocupamos de que todos los documentos de la sesión plenaria y otros documentos internos del Parlamento los puedan tener en su lengua. Pero otro público, también muy importante para el Parlamento, es la ciudadanía de la Unión. Y es que la gran mayoría de la legislación que se aprueba va a terminar afectándonos a todos. Con lo cual, por un principio de transparencia y de democracia, es importante que el ciudadano que lo desee pueda acceder a todos los documentos en la lengua que mejor controla, porque por mucho inglés o francés o cualquier otra lengua que domines, siempre es mejor tener la información en tu lengua materna. Bueno, y también en sentido inverso, si alguien quiere ponerse en contacto con el Parlamento, tiene derecho a hacerlo en su lengua y a recibir la respuesta también en su lengua. Vale, ¿y qué traducimos? Quizá os interesa también. Pues bueno, con este collage lo que quería mostraros es que la diversidad temática que tratamos cada día es inmensa porque, claro, toda la legislación afecta a muchísimos temas. Podéis ver algunos ahí.
y esos temas se materializan en diferentes tipos de texto, los más conocidos, pues los que se publican en Eurlex. Es una página que imagino que ya conoceréis, si no, pues es de acceso público, la tenéis, ahí se publica el Diario Oficial de la Unión y tenéis todos los documentos en las lenguas, incluso podéis verlo, ahí tenéis un ejemplo, podéis verlo en 1, 2 o hasta 3 lenguas a la vez en columnas para ir comparando las versiones. Es importante decir que en cuanto a los textos legislativos, todas las traducciones se consideran textos auténticos, no traducciones, todos tienen la misma importancia. Y bueno, además de legislación, directivas, reglamentos, decisiones, también tenemos otro tipo de textos, los discursos de la presidenta, las enmiendas, en el caso del Parlamento muy importantes, todas las enmiendas que se presentan al texto de la comisión o a las opiniones e informes de las comisiones parlamentarias. A la derecha veis un orden del día en griego, si no recuerdo mal, porque también traducimos los órdenes del día, las actas, tanto de las comisiones parlamentarias como del Pleno en sí. Esta es la página del Pleno. Por ejemplo, si ponéis en el buscador sesión plenaria del Parlamento Europeo, os aparecerá muy fácilmente. Y ahí en el recuadro, pues ahí podéis ver todos los textos que traducimos, los textos aprobados, todo lo que se debate, el orden del día. De hecho, ha comenzado hace poco la primera sesión, el primer día de sesión de esta sesión plenaria de diciembre. Vale, y unas cuantas cifras para que veáis la cantidad de páginas que traducimos. En 2023 tradujimos 2,9 millones de páginas traducidas, revisadas y con el control de calidad pertinente, claro. De ellas, el 81% eran textos legislativos o de procedimiento o administrativos internos del Parlamento y un 36% se externalizó, es decir, que no se hizo en mi unidad, sino que pasó a traductores autónomos o agencias, que es otra manera de trabajar para nosotros también. En cuanto a las lenguas de origen, pues ya lo habéis visto, más de 3/4 partes de los originales vienen en inglés hoy en día, seguido del francés, italiano, español, alemán y luego las restantes. Aún así, el Parlamento es la institución más multilingüe hoy en día, tanto por la cantidad de lenguas que manejamos todos los días como por la cantidad que se traduce hacia todas ellas, sobre todo por las enmiendas. Pero bueno, hoy en día, además de esa traducción legislativa o más técnica, también hacemos otras cosas y esto se hace sobre todo en la dirección que no sé si os acordáis que os he nombrado al principio, que es muy joven y nosotros, los de la Unidad de la Traducción Española, también les echamos una mano muchas veces con sus proyectos. De ahí que hoy en día en el Parlamento oficialmente ya no se nos llame oficialmente traductores, sino profesionales de las lenguas y la multiculturalidad. Perdón. Ahí tenéis algunas de las tareas que se llevan a cabo en esta dirección D. Mucha tarea es de subtitulación de vídeos del Parlamento o de películas finalistas del Premio del Público Lux, pero también se locutan y se graban muchos programas de radio y de podcast, que os invito a conocerlos porque la verdad es que resume muy bien la actividad parlamentaria. También hay otros de otra temática, siempre relacionada con la Unión Europea. Y os dejo aquí, por si no los encontráis, se encuentran con el buscador, pero por si no los encontráis y queréis ya guardar alguna de las páginas, ahí tenéis los códigos QR. Y además de esto, también se hace localización y traducción de páginas web y otras tareas similares en esta dirección D. Os lo dejo un poquito más, por si acaso. Vale. De todas formas, luego tendréis la presentación. Vale. Aquí tenéis las cifras de la dirección D en 2023. Se tradujeron más de 300 podcasts y se grabaron, claro, y más de 60 horas de vídeo. Con lo cual, si alguno de vosotros está interesado en este tipo de traducción, pues también también se ofrece este servicio. Digamos, también la particularidad que tiene el contenido en estos formatos es que se utiliza un lenguaje pues, menos técnico, más general, o sea, más accesible a un público general. Esa es la diferencia con la unidad de la traducción española. Pero bueno, todo esto no sería posible sin un equipo humano muy bien formado. Como ya ha dicho Luis, tenemos que tener un mínimo de 3 lenguas oficiales y bueno, también valoramos otros conocimientos especializados que podáis tener.
Y bueno, hoy en día pues no renunciamos a la tecnología, aunque a veces nos juegue estas malas pasadas, y utilizamos pues, herramientas TAO de traducción asistida por ordenador, diseñadas específicamente para el Parlamento, un poco tuneadas, digamos. Quizás si hay alguien de traducción ya conoce SD letrados, y también tenemos otras internas al Parlamento. Bases de datos, memorias de traducción, herramientas como Plint y Audacity en la dirección D para subtitulado y este tipo de tareas. Y traducción automática, pero con muchísima precaución. O sea, no os preocupéis que aún no nos sustituye. En cuanto a las bases de datos, quería resaltar la de IATE, que es de acceso público, no es solo para nosotros, podéis echarle un ojo luego. Y bueno, tenéis esta magnífica oportunidad con el concurso ahora, como os ha explicado Luis, pero aparte también quería citar brevemente que ofrecemos prácticas remuneradas de 5 meses y ahora para la sesión de octubre a febrero podéis presentar la candidatura del 1 al 31 de mayo. Tenemos de traducción, pero también de producción de podcast, subtitulado, terminología, informática, que también puede ser una manera de tener un primer acercamiento a nuestro trabajo. De nuevo, se encuentra fácilmente en Internet, pero bueno, ahí tenéis el código. Y bueno, yo por mi parte ya he acabado. Si he ido en algún punto muy rápido o queréis profundizar en algún tema, luego en las preguntas, aquí estamos. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Miriam. Si os parece, seguimos con el Consejo. Tenemos a David Gipini, del Servicio de Traducción del Consejo. Adelante, David, cuando quieras. Muchas gracias, Sara, y perdón, Mireia, y buenas tardes a todos. Bueno, a mí me toca presentar... Sara, es verdad. Estoy dando al revés. Me toca presentar el Servicio de Traducción del Consejo. Bueno, yo llevo trabajando allí 11 años ahora y, bueno, digamos que he preparado una presentación breve, pero voy a tener que acortar un poquito porque vamos con retraso. Que explico quiénes somos, qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y las particulares de trabajo de traducción del Consejo en relación con otras instituciones como el Parlamento o la Comisión, ¿no? Y al final añado unos recursos útiles que bueno, ya los veréis al término de la presentación. Para empezar, ¿quiénes somos? Bueno, la traducción del Consejo se gestiona a través de la Dirección General LINC, que tiene 24 unidades de traducción, más unos servicios transversales de coordinación, terminología, etcétera. En total somos más o menos 800 personas que, siendo el Consejo una institución no demasiado grande, pues es casi un tercio de la plantilla, ¿no? En el caso concreto de la Unidad de Traducción Española somos 26 traductores, más 6 asistentes que se encargan de preparar los proyectos de traducción y darles formato a los documentos una vez que están finalizados, más el equipo de gestión, evidentemente un jefe de unidad, un coordinador de la calidad que se encarga un poco de unificar criterios y de asegurarse de que todo el mundo traduce siguiendo los mismos parámetros, una coordinadora que es la que distribuye el trabajo de traducción entre los distintos miembros del equipo y una coordinadora de recursos que se encarga de temas administrativos y recursos humanos. La mayoría de la plantilla actualmente somos funcionarios, casi todos, aunque es verdad que en principio el equipo debería ser de 24 personas, somos 26 porque hay gente que trabaja a tiempo parcial y esas carencias se cubren con personal temporal, ¿no? Una cosa importante es que nuestro trabajo se hace solo en Bruselas, no hay otras sedes, o sea, estamos todos en Bruselas y todos en el mismo edificio. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, hay unas cifras que no merece mucho la pena pararse en ellas, pero sí que es importante saber que no se traduce todo lo que pasa por el Consejo. Se traducen lo que se llaman core documents, que son aquellos considerados esenciales para el funcionamiento de la institución. El bloque principal son, claro, los textos legislativos, es decir, propuestas de la Comisión que llegan al Consejo para ser debatidos en el seno del Consejo y también con el Parlamento, y que luego dan lugar a directivas y reglamentos fundamentalmente, ¿no? Es importante tener en cuenta que los textos legislativos que llevan al Consejo normalmente no se traducen desde cero, sino que se traducen en las sucesivas fases de negociación. Es decir, nuestro trabajo no es tanto traducir un documento, un reglamento desde cero, sino ir incorporando los cambios que se hagan en las negociaciones. Eso significa que hay que tener muy en cuenta siempre el trabajo previo, las versiones anteriores, para garantizar la coherencia, ¿no? Un segundo bloque serían las conclusiones, esencialmente del Consejo Europeo, es decir, donde participan los jefes de Estado y de Gobierno, pero también de los consejos temáticos, agricultura, pesca, industria, etcétera, que son fundamentalmente, bueno,
unas orientaciones que da el Consejo para la elaboración de propuestas por parte de la Comisión. Y luego se traducen muchos más documentos, bueno, también, como ha dicho Miriam, actas, órdenes del día, declaraciones y también una parte importante, los documentos para la web. Pero no solo se traduce, claro, también se hacen otras tareas, ¿no? Terminología es una de las más importantes, por lo que decía antes de la necesidad de asegurarse de que estamos siguiendo lo traducido en anteriores versiones. Tenemos una terminóloga a tiempo completo, pero en general casi todo el equipo contribuye a las tareas de terminología. Un segundo bloque importante sería el tema de calidad. Tenemos un coordinador de calidad, como decía antes, que junto con un equipo de compañeros se encarga de fijar criterios y métodos de trabajo comunes para asegurarse de la coherencia y de la calidad, ¿no? Y luego, bueno, actividades complementarias como formaciones, mantenimiento de la web y también relaciones con otros servicios dentro del Consejo, tanto de otras unidades lingüísticas como de unidades políticas, que son las que nos encargan, digamos, el trabajo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, no me paro en las herramientas porque coincidimos con las de Parlamento, básicamente. Lo único sí que quizás señalar que en el Consejo se usa la traducción automática como apoyo, pero toda la producción del Consejo tiene supervisión humana. Nunca sale ningún documento sin haber sido revisado o traducido en realidad por un humano, aunque sea con apoyo de traducción automática. La lengua de trabajo también es una peculiaridad del Consejo, es porque el 95% de los documentos son en inglés. Hay pequeñas variaciones cuando toca una presidencia de un país como Alemania o Francia, que sí que, bueno, insisten un poco más en usar su lengua, pero esencialmente traducimos del inglés y un poquito del francés. Y bueno, el sistema de trabajo, el flujo de trabajo, esencialmente es el siguiente, es decir, las unidades políticas producen documentos, los encargan a los servicios centrales, estos los distribuyen en las distintas unidades de traducción y dentro de cada unidad se asigna a uno o varios traductores, porque a veces los plazos lo exigen, y se revise siempre que es posible. En el caso de la legislación y de las conclusiones se revisa siempre. Otros documentos, pues, siempre que hay tiempo. Y otro aspecto importante también de la organización de traducción en el Consejo es que no hay externalización. Se hizo un proyecto piloto hace unos años, los resultados no fueron concluyentes y se hace todo internamente. ¿Por qué no hay externalización? Bueno, esto se explica mejor en la siguiente diapositiva, que es un poco las particularidades del trabajo de traducción en el Consejo. En el Consejo traducimos muchos documentos breves en general y con plazos muy cortos, a veces plazos de horas. Entonces, externalizar requiere un trabajo burocrático que no tiene sentido y no merece la pena. Otra consecuencia de este ritmo de trabajo rápido es que no hay especialización. En el Consejo, pues todos traducimos de todo. Se buscan traductores todoterreno que sean capaces de hacer un texto jurídico, económico o hacer una nota para la web. Hay asociaciones funcionales que sí que tienen aplicación en temas de formación y otras cosas, pero a la hora de traducir hacemos un poco de todo. Una consecuencia relativamente negativa de esto es que es frecuente el trabajo fuera del horario habitual. Es decir, hay turnos de guardias y permanencias. Cada traductor tiene asignado un día de la semana en el que si hay un trabajo extra tiene que afrontarlo. También ocurre en los consejos europeos, que como sabéis reúne a los jefes de Estado y de Gobierno al menos una vez cada trimestre y que suelen concluir de madrugada. Al terminar esos consejos hay unas conclusiones que hay que traducir a todos los idiomas y hay un equipo de traducción que se encarga de ello. Por supuesto, todas estas horas y este trabajo fuera de horario habitual se compensa y se recupera. Y eso es importante. Y otra característica que define un poco el trabajo en el Consejo es que es una institución eminentemente política. Bueno, todas lo son, el Parlamento también, la Comisión también, pero en el caso del Consejo es la representación de los gobiernos de los Estados miembros y eso se nota en los textos que se traducen, ¿no? Es importante reflejar muchas veces el punto de vista de algunas delegaciones o de algunos países que incluso a veces adjuntan a esas conclusiones declaraciones en anexo. Se tratan temas de actualidad que en las conclusiones o en las notas web que están en los informativos que vemos todos los días. Y también es importante tener en cuenta que las conclusiones son documentos, como decía, muy políticos, con equilibrios a veces y muy cogidos por los pelos
Y existen en esas conclusiones ambigüedades voluntarias que los Estados miembros han querido dejar así para que tenga una interpretación laxa en su momento. Y esas ambigüedades tienen que reflejarse en la traducción. Entonces, para eso hay sesiones informativas donde se nos explican esos puntos conflictivos. Y bueno, básicamente esto es todo por mi parte. Dejo también unos recursos útiles para quien quiera profundizar un poco en el trabajo de traducción en el Consejo o en general en instituciones. Y por mi parte nada más. Yo creo que termino aquí y dejo la palabra a los compañeros de la comisión. Perfecto, muchas gracias, David. Y sin más dilación le doy paso a Santiago del Pino, jefe de del nuevísimo departamento de irlandés, letón y español. Es una combinación interesante de la DG Traducción de la Comisión. Santiago, cuando quieras. Muy bien, gracias. Sí, gracias, Mireia. En el caso de la comisión vamos a dividir la presentación en dos bloques, pero ambos bastante breves. Yo voy a hablar más bien de la parte organizativa y a continuación Yago hablará del trabajo de los traductores en el día a día. Brevemente voy a hablar de la organización, cuánto producimos y de la plantilla, con algunas estadísticas. Somos casi 2.000 personas, creo que ahora un poco menos, debe estar en torno en la Dirección General de Traducción, debe estar en torno a 1950 y claro, eso requiere una organización bastante compleja, ¿no? No os preocupéis que esto no entra en el examen, pero la parte que he puesto sombreada es lo que, digamos, podríamos calificar como la auténtica sala de máquinas de la DGT, porque son las unidades lingüísticas. Y simplemente en esto quería mencionar, desarrollar un poco lo que acaba de decir Mireia. Hace muy poco tiempo ha habido una reestructuración y estábamos todos acostumbrados a que había para cada lengua un departamento propio con varias unidades. En el caso del español y de prácticamente todas las lenguas, menos las lenguas de procedimiento, eran 2. Y en el caso de las lenguas de procedimiento, 3. Ahora se han agrupado los departamentos y tenemos departamentos con 2 o 3 lenguas. En el caso del español, bueno, en la parte sombreada lo que veis a la derecha son precisamente las llamadas lenguas de procedimiento, inglés, francés y alemán, que es así que han mantenido un departamento propio con 3 unidades cada una. Y luego el resto de las lenguas están agrupadas en direcciones y dentro de cada dirección hay 3 departamentos. En el caso del español, desde hace poco, estamos compartiendo departamento con los irlandeses y los letones. Como veis, los criterios de agrupación no son fáciles de entrever. Y tenemos 2 unidades de traducción al español, eso igual que antes, una en Bruselas y una en Luxemburgo. El resto de entidades que veis en el organigrama pues son... dependemos de una directora general adjunta en este momento, que también es responsable de la unidad de planning, de planificación de la carga de trabajo, gestión de la demanda y de la política de externalización. El resto de unidades y direcciones se encargan de tareas horizontales, recursos, finanzas, tecnología también, asuntos jurídicos y demás. ¿Cuánto producimos? Bueno, aquí tenéis cifras interanuales por lengua, a diferencia de las que han dado antes mis compañeros, que era del conjunto de cada una de sus instituciones. Este año ha sido un año un poco más moderado en cuanto a carga de trabajo que los anteriores, porque coincide con el final del mandato de la última comisión. Como sabéis, tenemos una comisión nueva desde el 1 de diciembre de este año. Pero el gráfico este nos indica que hay 3 lenguas que son diferentes de las demás. En primer lugar tenemos el francés y el inglés, que producen más. Y al final del cuadro tenemos, perdón, he dicho francés e inglés, quería decir francés y alemán. Y al final del cuadro tenemos el inglés, que tiene mucha menos producción porque la inmensa mayoría de los originales de los textos legislativos están redactados en inglés debido al
al poder de iniciativa de la Comisión, que es la que prepara las propuestas legislativas, y eso se hace en la lengua común de los servicios de la Comisión, que es el inglés. Ellos traducen otro tipo de documentos, pero todos los demás departamentos, si os fijáis, tienen una carga, una producción situada más o menos entre algo más de 90.000 páginas al año y algo más de 100.000 páginas al año. En esa clasificación el español está entre las lenguas que más producen. Hay años que somos la tercera después del alemán. Ahí estamos siempre en competición con el italiano y el neerlandés. Pero bueno, básicamente todas las demás lenguas traducen los mismos documentos con algunas excepciones. En cuanto a lenguas originales, he sacado algunas estadísticas, también interanuales hasta el final del mes pasado. Según las herramientas nuestras, nos da un 96,2% de originales en inglés, pero en realidad es un poco más, porque hay algunos documentos que esperamos a tener la traducción al inglés para traducir a partir del inglés, un poco como seguramente veis que sucede en la interpretación en las cabinas, ¿no? Posiblemente sea un poco más, ya más en torno al 97,5%, es una estimación, pero bueno, veis que el francés está un poco más del 1% y bueno, las demás lenguas todas por debajo y en fin, veis que hay una clara preponderancia del inglés en nuestra carga de trabajo. Como decía, esto se debe a que al final la Comisión trabaja de manera colegiada, tiene que traducir propuestas en el interés conjunto de Europa y esas propuestas salen en la lengua común de los servicios de la Comisión. Pero luego, como bien ha dicho Miriam, todas las versiones son igualmente auténticas. En cuanto a política de externalización, también he sacado unas cifras, también comparando la producción al español con la media de la Dirección General. De este cuadro quería destacar que los años 2019 y el 2024 son un poco casos especiales porque, como he dicho, ambos coincidirían con el final del mandato de una comisión y ahí se ralentiza un poquito la producción legislativa y, por lo tanto, al tener más capacidad interna, externalizamos menos. Pero si cogemos los años 2020 a 2023, pues veis un claro aumento en el caso del español, hasta situarnos ya incluso por encima de la media de la DGT, cuando al principio de ese periodo estábamos por debajo. Yo creo que podríamos considerar ahora un valor normal anual entre 35 y 40% de externalización. Bueno, ¿y con qué recursos humanos hacemos esto? Os voy a hablar muy brevemente para terminar ya de la plantilla. Recordar lo primero que como he dicho al principio, tenemos una unidad en Bruselas y una en Luxemburgo. Bien, sin comentar todas estas cifras, esta es nuestra plantilla actual. Tenemos en total ahora 50 traductores, de los cuales 39 son funcionarios permanentes, 11 distintas fórmulas de contratación y también tenemos 11 asistentes. En estas cifras no se incluyen los 2 jefes de unidad, no se incluyen los becarios que tenemos, también tenemos un programa similar al que ha mencionado Miriam y también no he reflejado la situación a fecha de hoy, no he incluido movimientos que ya sabemos que van a tener lugar. Simplemente es la foto del momento. 2 datos tal vez en cuanto a la distribución Bruselas-Luxemburgo. El objetivo, bueno, que tenemos y que cumplimos también es 60% de los puestos en Bruselas y 40% en Luxemburgo. También veis que hay una pequeña, una temporalidad un poquito mayor en Luxemburgo por distintos motivos. Y bueno, pensamos que también el disponer de una lista de reserva gracias a esta oposición pues nos permitirá corregir eso en breve. Y por último, me ha parecido también interesante dar la perspectiva de en qué momento y por qué camino se han contratado a los 39 traductores funcionarios que habíamos visto en la diapositiva anterior.
Y curiosamente ahí hay, como veis, 2 veces el número 17 y eso refleja que de la última oposición similar a la que se convoca ahora, que tuvo lugar en el año 2015, la lista de reservas se publicó en 2016, proceden 17 personas que son exactamente las mismas que proceden de oposiciones anteriores, oposiciones también a traductores, pero hay que tener en cuenta que antes del 2015, la última oposición, si mal no recuerdo, fue de los años 90, tal vez mediados o finales de los años 90, es decir, de hace ya más de 2 décadas, y eso significa pues, que esas 17 personas poco a poco llegarán al final de su carrera, ¿no? Luego también tenemos 5 personas que proceden de otras listas EPSO, de otras DGs, de otras instituciones, en fin, distintas fórmulas. Bien, simplemente con esto quería reflejar la diversidad de la cronología de contratación. Y con esto yo creo que le puedo pasar la palabra a Yago. Vale, ¿se me escucha? Sí. Bien, yo voy a hablar un poco como traductor, representante de la DGT, de la comisión. Voy a hablaros un poco de los tipos de documentos que traducimos en la DGT. Voy a hablar también de las tareas que hacemos, que en el título de la diapositiva he indicado traducimos y más, porque no solo hacemos traducciones. Y también hablaré muy brevemente de las herramientas que utilizamos diariamente en nuestro trabajo. En cuanto a los tipos de documentos, esto puede ser un poco reiterativo respecto a lo que ya se ha comentado previamente, y es que bueno, lo que más traducimos es legislación, reglamentos, directivas, recomendaciones y también todo tipo de documentos relacionados con esta legislación, que no son siempre actos legislativos, por ejemplo, informes, etcétera. También una parte importante de lo que hacemos es traducir el contenido para la web, comunicados de prensa, etcétera. Y también traducimos documentos dirigidos a otras instituciones, traducimos la correspondencia con los ciudadanos. Es importante señalar que nosotros en la DGT, en el Departamento Español, bueno, el antiguo Departamento Español, ahora la Comunidad de Español dentro del Departamento de Español, letón y irlandés, traducimos normalmente la respuesta de la Comisión a la correspondencia de los ciudadanos, porque obviamente normalmente la correspondencia que nos atañe a nosotros es la de ciudadanos españoles que normalmente escriben en español, y entonces es el Departamento de Inglés el que se encarga de traducir la correspondencia entrante a inglés para que la Comisión tenga conocimiento de esa correspondencia, y nosotros traducimos al español la correspondencia saliente para devolverle a los ciudadanos la respuesta. En la siguiente diapositiva se ve más o menos, bueno, no sé si se leerá muy bien, cómo se reparten estos documentos. Como se ve, más de 2/3 del contenido que traducimos son documentos legislativos y el contenido para la web. Y el tercio restante se reparte entre el resto de tipos de documentos. A continuación voy a hablar un poco de las tareas. Es cierto, antes Santiago ha mencionado las 2 unidades que tenemos en el Departamento Español, la unidad de Bruselas y la unidad de Luxemburgo, y lo que veis aquí es la distribución de las carteras que se corresponden a las diferentes direcciones generales. Probablemente no estéis muy familiarizados con las siglas de las direcciones. Algunas son más transparentes que otras, pero, por ejemplo, nosotros en Luxemburgo nos encargamos de Sante, que es la Dirección General de Sanidad, Grow, que es de empresas, etcétera, y Trade, comercio. Bueno, y por otra parte, en Bruselas se encargan de agricultura, justicia. Por lo tanto, están repartidas temáticamente. Normalmente, a la hora de contratar traductores, interesa la especialización,
aunque al igual que antes se ha comentado, tenemos que ser bastante todoterreno porque traducimos de cualquiera de estos ámbitos dentro de nuestra unidad, con lo cual nos puede tocar textos de cualquiera de esos ámbitos. A continuación voy a hablar de las tareas de los traductores, que no solo es traducir. La actividad central que hacemos es traducir, pero tenemos bastantes actividades más. Una de las actividades importantes es la revisión. Revisamos las traducciones de nuestros compañeros. No se revisa el 100% de lo que se traduce, pero se intenta que se revise sobre todo los textos más importantes, fundamentalmente la legislación. También nos encargamos de, como antes ha mencionado Santiago, que hay un porcentaje bastante importante de traducciones que se externalizan. Nos encargamos de evaluar esas traducciones externalizadas. Se les pone una puntuación y se revisan. Y eso forma una parte importante de nuestra carga de trabajo, evaluar las traducciones externas. Bueno, en la comisión también tenemos a los field officers. Aquí está Mireia representando. Y también dentro de la DGT, en cada departamento, tenemos, hay determinadas personas que son agentes, digamos, en determinados ámbitos. Fundamentalmente hay, creo que si no me equivoco actualmente, 2 terminólogos. Hay se llama Language Technology Coordinator, coordinador de tecnologías lingüísticas, un agente de calidad y normalmente eso. Ahora mismo los dos terminólogos están en Bruselas y el agente de calidad y el de tecnología están en Luxemburgo. Además de estas actividades, nos encargamos de más cosas. Tenemos, por ejemplo, el cargo, digamos, o el puesto de Lead Translator, que los Lead Translators se encargan hacen como el de enlace entre las diferentes direcciones generales y la DGT. Normalmente en los proyectos más grandes se encarga a alguien como Lead Translator y esta persona lo que hace es, por ejemplo, reunir todas las dudas, preguntas que puedan tener los traductores de todas las lenguas para enviárselas a la dirección general correspondiente y entonces así funciona como enlace. Y eso ayuda a la hora de gestionar todo el flujo de información y para después traducir nosotros. También hacemos otro tipo de actividades, gestionar el espacio colaborativo, que es un espacio que tenemos para nuestro trabajo diario. Tenemos un boletín interno que se llama Punto y Coma y tenemos gente que se encarga de editarlo y también escribir para él, etcétera. Hacemos muchas actividades. Si luego tenéis dudas podréis preguntar todo lo que queráis. Ahora voy a hablar cierto, aún había más. Yo ahora he hablado de las tareas que hacemos los traductores, pero en la DGT, antes Santiago ha mencionado esa parte sombreada, ahí es donde nos concentramos los traductores, pero en la parte no sombreada también hay otros puestos que forman parte de la DGT y son muy importantes, pero que no se dedican a la traducción, y ahí tenéis algunos. Gestión de la demanda, son los que se encargan los que tienen la relación directa con las direcciones generales y se encargan de negociar plazos, etcétera. Coordinación de proyectos terminológicos. Importante el último punto del desarrollo de aplicaciones lingüísticas, porque últimamente se está poniendo mucho énfasis en el desarrollo de determinadas herramientas informáticas muy relacionadas con la inteligencia artificial, no solo de traducción, también de resumen de textos, etcétera. Y bueno, también hay la posibilidad de intercambios interinstitucionales. Tenemos algunos traductores que a veces se cambian de institución y vienen a la DGT del Consejo, por ejemplo, o también se van de la DGT a otras instituciones.
Siguiente. Bueno, y voy a hablar muy brevemente de las herramientas que utilizamos en nuestro día a día, también muy someramente. Esto es un pantallazo de Trades, que es la pantalla que vemos también todos los días. Aquí es una herramienta web que utilizamos para gestionar las tareas que tenemos asignadas. Hay un calendario con los plazos, el estatus de cada proyecto o traducción, si ya está empezado, si está ya en fase de revisión, etcétera. Siguiente, por favor. Este es el CAD Client, que lo utilizamos, es una herramienta que sirve de enlace entre Trades y Studio, que es el programa en el que se traduce, que también utilizan en las otras instituciones. El CAD Client, popularmente o coloquialmente conocido como el gato, el mosaico o sea, el icono es un gato. Con esta herramienta lo que hacemos es descargar los recursos, las memorias, la traducción automática, todo lo que nos sirva para nuestra traducción, lo descargamos y luego esto se incorpora a Studio. También, por ejemplo, lo utilizamos para hacer perfect match, que es lo que hacemos, por ejemplo, cuando tenemos un texto que es muy semejante a otro que estamos haciendo, aprovechamos íntegramente ese texto y con esta herramienta se automatiza todo mucho más. Y, por último, la siguiente herramienta es Trados Studio. Es posible que algunos de los que nos estén viendo ya la conozcan. Esto es, delante de esta pantalla, es de lo que pasamos más horas en nuestro trabajo y aquí es donde hacemos el trabajo de traducir, realmente. Y también, ya por último, durante la traducción utilizamos otras herramientas, algunas se han mencionado anteriormente, como IATE, como base de datos terminológica fundamental. Euramis es el repositorio, el gran repositorio de traducciones de la Unión Europea que utilizamos para recuperar las memorias de traducción. Quest es una herramienta muy útil que utilizamos que reúne sí, es como un metabuscador de IATE, Euramis, etc. Utilizamos también la herramienta de eTranslation. eTranslation es la herramienta de traducción automática de las instituciones, que nosotros como traductores, a pesar de que somos traductores humanos, también la utilizamos porque nos sirve para realizar, por ejemplo, en textos, sobre todo textos formales. En textos informales no funciona tan bien, pero en textos formales que no tengan mucha memoria sí que utilizamos la traducción automática como primer borrador, que nos ayuda mucho para agilizar un poco el trabajo. También utilizamos mucho el espacio colaborativo. Sí, podemos ir para atrás. Acabo ya. El espacio colaborativo de nuestro departamento, en el que podemos encontrar recursos terminológicos, también todo tipo de los modelos, las plantillas que utilizamos, porque hay algunos textos que se repiten mucho y seguimos esos modelos. Y también tenemos una wiki elaborada internamente con un registro de consultas, tiene mucha información acumulada durante muchos años de trabajo de traducción, que nos es muy útil en nuestro trabajo diario. Y también utilizamos la Knowledge Base, que esto es general de la DGT, no solo del Departamento Español, que tiene todo tipo de información sobre dudas, sobre cuestiones técnicas, sobre el workflow, en fin. Y ya está. También usamos cosas que no son internas. Usamos Google también mucho en nuestra vida diaria. Pero bueno, Como cualquier traductor, vaya. sí. Bien, muchas gracias, Santiago y Yago. Pasamos a la última presentación institucional de una de las instituciones probablemente menos conocidas para el gran público. Es el servicio de traducción que comparten los comités, el Comité de las Regiones y el Comité Económico y Social Europeo. Y para ello tenemos a Rafael Bellón. Cuando quiera, Rafa, gracias. Ahora, perfecto. Muchas gracias, Mireia. Sí, buenas tardes. Bueno, pues como decía Mireia, efectivamente, junto a las grandes instituciones, ¿me escucháis bien? Ahora sí, Rafa, hasta ahora no te oíamos, ahora sí. Perfectamente. Decía que junto a las grandes instituciones que ya han presentado un poco su trabajo,
pues en Bruselas también existen un par de órganos consultivos que no son muy conocidos, pero que para los traductores suponen un trabajo bastante interesante, ¿no? Son el Comité Europeo de las Regiones y el Comité Económico y Social. ¿Por qué digo que es interesante para la traducción? Bueno, digamos que los miembros que forman parte de estos comités no viven en Bruselas, no reciben un salario del presupuesto europeo, sino que viven en los Estados miembros. En muchos casos ni siquiera viven en las capitales de los Estados miembros. En el caso del Comité de las Regiones, son representantes políticos elegidos a escala local o regional. Y en el caso del Comité Económico y Social Europeo, pues son representantes de la sociedad civil organizada. Hay 3 grandes grupos: representantes de la patronal, de los empresarios, un segundo grupo de representantes de los sindicatos, y después un tercer grupo que es un cajón desastre, donde hay pues representantes de los agricultores, de la juventud, consumidores, etc. Entonces, digamos que estos miembros no están en Bruselas, están en los Estados miembros, y puede ser pues un concejal de un municipio, un presidente de región o un sindicalista. Y bueno, ¿y ello qué conlleva? Pues ello conlleva que el uso del multilingüismo en los comités es más pronunciado que en otras instituciones, ¿no? Porque se anima a estos miembros y, por supuesto, ellos mismos pues se expresan mejor en su lengua materna, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Los 2 comités, por supuesto, son independientes, son autónomos el uno del otro, pero digamos que ambos, su función primordial es elaborar dictámenes. Es decir, cada vez que la comisión propone una legislación, y cada vez que el Parlamento y el Consejo pues tienen que adoptarla, sea una comunicación, un reglamento, una directiva, en una serie de ámbitos pues tienen la obligación de consultar a estos órganos, y estos órganos elaboran dictámenes, ¿vale? Esta es la función primordial. Y esos dictámenes pues se suelen elaborar, para cada dictamen pues se nombra un ponente, después existe un grupo de trabajo, después existen enmiendas. Digamos, el procedimiento de adopción de los dictámenes es parecido al que tiene el Parlamento para adoptar legislación. Pues digamos que se usa mucho, el inglés, por supuesto, sigue predominando, pero el grado de multilingüismo es mayor en los comités. Os doy una cifra, por ejemplo, en el año actual, pues el inglés está se suele traducir del inglés en torno a un 78%, el francés es la segunda lengua, un 5%, el español es la tercera lengua, los miembros españoles usan su lengua bastante, está por delante del italiano e incluso del alemán, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, este multilingüismo, pues para ello pues son necesarios los servicios de traducción. Y como digo, es mayor que en las otras instituciones de la Unión Europea. Las 2 instituciones tienen una serie de servicios conjuntos, como la traducción, simplemente por aplicar economías de escala. Normalmente los 2 comités, pues digamos que cuando uno tiene el pleno, el otro no lo tiene, y así digamos que se ecualiza un poco la carga de trabajo, pero son 2 instituciones de talla humana. Digamos, para que os hagáis una idea, los 2 comités pues son en torno a poco más de 1000 personas en total, toda la Secretaría General, ¿no? Estamos en el mismo edificio, nos conocemos con los colegas de los trabajos consultivos, con los miembros, en muchos casos los vemos pues en la cafetería, en el restaurante, cuando vienen para sus misiones, para las reuniones de trabajo. Y luego, pues bueno, también tenemos ahí, estamos también bastante mezclados entre traductores. Desde hace ya algunos años se ha empezado a fusionar unidades. Por ejemplo, el sector español está fusionado con los rumanos y con los portugueses. Compartimos el pasillo y existe bastante interacción, no solo entre colegas traductores, sino también con los servicios administrativos, ¿no? Entonces, bueno, pues es una peculiaridad de los comités, ¿no? Y como digo, somos sectores pequeñitos, cada idioma pues suele tener, la mayor parte de los idiomas suelen tener entre 8 y 10 traductores, salvo las lenguas pivotes que ya ha mencionado algún otro colega, las lenguas bisagra, es decir, para asegurar el multilingüismo,
digamos que, por ejemplo, en el sector español, pues nadie traduce del letón, ¿no? Existen 3 lenguas bisagras, que son el inglés, el francés y el alemán. Entonces, pues siempre se pasa, cada lengua de origen tiene su lengua bisagra o su lengua pivote por defecto, y después a partir de ella se traduce al español cuando no existe un traductor que sea capaz de traducir directamente desde la lengua original, ¿no? Entonces, bueno, somos también, al ser un equipo pequeño, nos conocemos todos, somos todos generalistas, todos traducimos, todos revisamos y hay una variedad impresionante en cuanto a, no solamente en cuanto a los idiomas, sino también en cuanto al tipo de documentos. Un día te puede tocar un comunicado de prensa, otro día te puede tocar un dictamen del alemán o del francés o del griego o del inglés. Otro día te toca un discurso o a veces tienes que dar apoyo lingüístico a determinados miembros para preparar una reunión. Es bastante variado, ¿no? En cuanto al ámbito, o en cuanto al tema y en cuanto al tipo de documento. Y somos todos, pues, generalistas, ¿no? Bastante generalistas. Traducimos documentos cortos, es decir, no traducimos. Un dictamen normalmente no debería ocupar más de 9 o 10 páginas. Luego, cada miembro, pues hay miembros que hacen de 15, de 20 páginas, pero normalmente son documentos cortos. Entonces cambia mucho el tema, pero no son documentos muy grandes, no es un reglamento de decenas de páginas, son documentos cortos y bastante variados, ¿no? Y simplemente ya para concluir, sí creo que también una parte importante de nuestro trabajo, aparte de la variedad de la que ya os he hablado, si hay una tendencia, efectivamente, el traductor no tiene que ser hoy en día solamente una persona que tenga una cierta, pues, por supuesto, un dominio y querencia por su lengua materna, pero también una componente importante de informática o de tecnología de tratamiento de tecnologías de la información. Es decir, hoy en día no hacemos traducción literaria, ese no es el trabajo de los traductores de las instituciones, pero trabajamos con volúmenes de información bastante grandes, como ya han mencionado otros colegas. Y eso supone pues tener que recurrir a herramientas informáticas que entonces pues hay que aprender un poco a familiarizarse con lo que son memorias, saber reutilizar textos de versiones anteriores, saber ver dónde cambia un documento con respecto a una versión anterior o cuando se presenta una enmienda. Entonces, pues hay que tener un cierto ojo por el detalle y por el rigor, ¿no? Y tener una cierta agilidad mental. Es una componente también importante, ¿no? De adquirir familiaridad con tecnologías informáticas y de tratamiento de la información. Y bueno, pues nada más, era simplemente dar unas pinceladas en cuanto a las herramientas y el entorno de trabajo muy similar al de los otros compañeros, pero bueno, quería simplemente pues añadir unas pinceladas sobre las peculiaridades de los comités. Y nada más, Perfecto, Rafa. disponible ahora para el turno de preguntas. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la explicación. Además, yo he aprendido bastante sobre cómo funcionan los comités, que no lo sabía. Pasamos ahora al turno de preguntas. Empezaremos por las preguntas que pueda haber en sala en Madrid, pero mientras Sara mira si hay alguien que quiera intervenir, aprovecho para aclarar una cuestión que creo que es bastante recurrente, que es el puesto de trabajo, el lugar de trabajo. Me han preguntado en estos días bastantes personas si se trataba de puestos en remoto, en presencial, etcétera. Creo que muchos lo tenéis claro, pero quiero aclararlo. Siempre se trata de contrataciones para trabajar presencialmente y eso supone vivir en el país en el que se trabaja. El lugar exacto dependerá de la institución que contrate a la persona. Como habéis visto en esta presentación, en la comisión puede ser tanto en Luxemburgo como en Bruselas. Luego hablo de Barcelona y Madrid muy brevemente. El Consejo es Bruselas, el Parlamento es Luxemburgo, etc. No se trata de puestos en remoto. Sí tenemos por las condiciones laborales posibilidad de teletrabajo parcial, es decir, 2 o 3 días a la semana de teletrabajo desde el mismo país de contratación. ¿Vale? Uno puede vivir en Bruselas mismo o a una hora, pero no puede vivir fuera de Bélgica. ¿Vale? Para decirlo rápido, algunos nos preguntan, supongo que el hecho de que esté Sara en Madrid y yo aquí despista un poquito, es algo muy excepcional. La comisión tiene un traductor en cada Estado miembro, en el caso de España y de Finlandia y de algún otro país, 2,
pero eso es algo muy puntual, no puntual en el tiempo, de momento lleva unos años, pero es algo que se provee, son unas contrataciones que se hacen a partir de la plantilla, ¿vale? Es decir, yo, por ejemplo, vamos a hablar de mi libro, yo empecé a trabajar en Bruselas, posteriormente surgió la posibilidad de venir a Barcelona temporalmente, porque son algo equivalente a lo que en España es una comisión de servicios, y luego volveré a Bruselas con toda la alegría. Simplemente para aclarar esta cuestión del lugar, que sé que a muchos les preocupa. Y ahora ya sí, Sara o alguien de Madrid, ¿tenemos preguntas en la sala? Si no, después preguntaré en Barcelona, que se vaya preparando si alguien las tiene y después pasaremos al chat de Webex. No os oímos, Madrid, no sé si estáis hablando. Por los gestos, por lo que veo, me imagino que hay alguna pregunta, pero no oímos nada. La podéis decir vosotros. Ahora creo que sí. Hola, ahora sí. En primer lugar, gracias por organizar esta sesión informativa tan ilustrativa. Mi pregunta es muy breve. ¿Se sabe aproximadamente las fechas de las pruebas? Un poco para organizar la preparación. Gracias. Luis, creo que es la persona más adecuada para contestar. Y si te podemos oír mejor. No te oímos. Ahora sí. Estaba diciendo, you cannot unmute yourself. Ok, bueno, pero ahora sí. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Si se saben más o menos las fechas de las Sí, bueno, pruebas. en el chat lo he contestado varias veces. O sea, las fechas para las pruebas podrán ser antes de abril, porque había una pregunta además totalmente legítima, si las pruebas se organizarían antes del 10 de abril, que es la fecha para los documentos comprobativos, para cargar los documentos comprobativos. Bueno, aún no tenemos las fechas. Si las tuviéramos, estarían en la página dedicada a esta convocatoria, a esta oposición, y no está. Y es mi unidad que la publica. Así que yo sé que en este momento no lo hemos hecho porque no podemos. Entonces, podrán ser antes de abril, pero también pueden ser después de abril. Pero así que tengamos la información de los servicios que llamamos operacionales sobre las pruebas, colgaremos esta información en la página dedicada. Al inicio, en el chat, os he puesto el enlace de la página dedicada a la lengua española y en esa página, como para las otras 7, hay mucha información regular, además, y podéis también suscribir a la página para cuando haya modificaciones, recibir una notificación en vuestros buzones de email. Pero aún no tenemos las fechas para las pruebas. Perfecto, gracias. ¿Alguna otra pregunta desde Madrid? ¿En Barcelona? Hola, buenas tardes, muchas gracias. Yo quería preguntar, en caso de superar la prueba y entrar en la lista de reserva y superar una entrevista, ¿el tipo de puesto al que uno accede es un contrato temporal o directamente se accede a ser un funcionario permanente de la comisión? Santiago, por ejemplo. Sí, bueno, aquí hablo bajo control de Luis, pero lo que se publica es un puesto vacante. Inicialmente es un puesto permanente que se intenta cubrir con funcionarios de la comisión, de las demás instituciones, a veces también. Si no se puede cubrir de esa manera, entonces estamos autorizados a consultar las listas. Y es en ese momento cuando podemos recurrir a alguien que haya pasado las oposiciones, le podemos hacer una entrevista a varios candidatos. Si seleccionamos a uno de los candidatos, entonces la contratación es como funcionario, pero con un periodo de prueba de 9 meses. No sé si Luis quiere completar o modificar algo. Voy.
No puedes expresarte, Luis. Bueno, voy a Vale, dar ahora paso. sí, Ahora sí, me han dejado hablar. No, es para decir que para una oposición, y lo mismo se aplica a cualquier otra oposición, porque hay gente en el chat que me está hablando de que también son candidatos para otras oposiciones, estamos hablando, por supuesto, de puestos permanentes. Hay un periodo de prueba para todos los funcionarios, pero si pasáis el periodo de prueba, y la mayoría de nosotros lo pasamos sin problemas, tenéis un contrato permanente. Es lo que ocurre con toda la oposición. Si pasáis las pruebas, la entrevista de empleo, si al final os hacen una propuesta de empleo, es para un contrato permanente. Y eso se aplica a todas las convocatorias para oposiciones generales de la Unión Europea. Muy bien. Voy a dar paso a una pregunta que tenemos aquí en Barcelona, por favor. Buenas tardes. Yo quería preguntar por el tema de los diccionarios, si es posible utilizar diccionarios en alguna de las partes de la prueba. Esto se ha publicado, creo, Luis, recientemente en la página de EPSO, se ha publicado una nota. No se va a permitir el uso de diccionarios en las pruebas. Para nadie, evidentemente. Es decir, sabemos que es más difícil traducir sin diccionarios, pero lo importante es que todos vais a estar en la misma situación, con las mismas condiciones. Luis, si Y quieres añadir añadir algo. solamente, Mireia, para tranquilizar un poco a los candidatos, que las pruebas han sido adaptadas para tener en cuenta el hecho de que no podéis utilizar diccionarios. O sea, estamos conscientes de que va a ser más complicado y entonces hemos adaptado las pruebas para tener eso en cuenta. El tipo de texto, ¿te refieres? Ujú, sí. Perfecto, gracias. Ahí hay otra pregunta. ¿Madrid tiene alguna otra pregunta? Sí, Bueno, estamos vamos pasando el con- micrófono. Vale. Hola, buenas tardes. Tenía una pregunta sobre los documentos acreditativos que hay que aportar antes del 10 de abril. Aparte del documento de la carrera como tal, ¿los documentos relativos a nivel de idioma hay que aportarlo o estos se evaluarán en las pruebas de selección? Gracias. Adelante, Luis. Esta es una pregunta recurrente también. Alguien le tiene que quitar el mute a Luis, ¿no? Supongo. Bueno, es que no sé por qué siempre se enmudece. Vuelve Puedes a- hablar, Luis. Puede hablar. Ah, no, espera. Unmute. Ahora, ya. No sé, Si quiere, no. paso yo el micrófono. Ahora. Sí, ahora sí, creo que sí. Gracias. Bueno, quería subrayar que las pruebas son la única certificación, las pruebas de selección son la única certificación de que necesitamos para tener la certeza de que habláis la lengua 1 al nivel C2 y la lengua 2 y 3 al nivel C1. Entonces, no hay necesidad de comprobar vuestros conocimientos lingüísticos con un diploma, con un certificado. Me habéis hecho varias preguntas porque estoy haciendo ahora mismo el curso del Goethe Institute y otros. No lo necesitamos. Necesitamos sí que pasáis las pruebas y que tengáis los resultados mejores entre los varios candidatos. Y después, por supuesto, hay la entrevista de empleo. No creo que os sorprenderá saber que para un puesto lingüístico, vuestro desempeño lingüístico en la entrevista de empleo será bastante importante. Entonces, tenéis que tener una calidad en el oral, en el momento de la entrevista de empleo, también correspondiente a ese nivel C2 para la lengua 1 y C1 para la lengua 2 y la lengua 3. Es una oposición para trabajo lingüístico. Entonces, vuestra capacidad lingüística se evaluará de manera bastante aprofundizada y eso no deberá sorprender a nadie, pero no necesitamos diplomas ni certificados. Sí, despista un poco porque hablamos de C1 o C2, pero nos referimos al nivel Al nivel de la no a prueba. un diploma, no a un Claro. justificante, no a una Al acreditación. nivel de conocimientos, de competencia. Gracias. Voy a dar paso a una pregunta que tenemos en Barcelona. Adelante. Sí, yo tenía una pregunta sobre los puestos que no son meramente lingüísticos, pero que forman parte de los departamentos de traducción.
esos puestos también, ¿cómo es el proceso para llegar a esos puestos de coordinación, de tecnología, de gestión, etcétera? ¿Va a través de aquí también? Sí, son puestos de traductor en cuanto a la etiqueta del puesto. Que alguien me interrumpa si digo alguna, alguna barbaridad, pero si me permitís, contesto. Es decir, en principio, la gran mayoría de administradores en una dirección o servicio de traducción, cuando digo administradores me refiero a lo que aquí conocemos como técnicos, trabajadores que tienen un título universitario. Los demás son asistentes o aquí administrativos. Los administradores en los servicios y departamentos de traducción en la mayoría o todas las instituciones son traductores. Posteriormente hay movilidad interna y uno puede acabar especializándose temporalmente o a largo plazo en terminología, en tecnologías, en calidad, etcétera. O bien ascender en cuanto a los puestos de mando. Como Santiago mismo, por ejemplo, que ahora es jefe del departamento, en su momento, hace algunos años, era traductor también, ¿vale? Es decir, pero la puerta de entrada normalmente es administrador, AD5, traductor. También existen AD5 generalistas, que son los que trabajan en la mayoría de las demás direcciones generales, pero en este caso hablamos de las oposiciones para traductor. AD5 es el nivel de entrada de los administradores, es decir, de las personas con título universitario o para puestos que requieren título universitario. Tenía otra pregunta, que es de esos 150 plazas. Perdón, me gustaría... ¿Con qué número no será reserva? Sino que ya hay como plazas esperadas que se puedan asignar, digamos, en el siguiente año de la convocatoria. No sé si alguien tiene la respuesta a esa pregunta. ¿Cuántas de estas 150 plazas de la lista de reservas se prevé poder ya contratar en los próximos en los 12 meses siguientes a la oposición? ¿Alguien se atreve a contestar? Mireia, es una información que tendríamos que pedir a los servicios de recursos humanos de las distintas instituciones para darnos la respuesta. O sea, hay que entender que los cálculos que se han hecho para las distintas lenguas se han basado en las previsiones que los servicios de recursos humanos de las distintas instituciones, por supuesto, basado también en los intercambios de información que han tenido con los servicios de traducción, han considerado esos servicios de recursos humanos como necesario para responder a sus necesidades de contratación. Nunca podemos, en una oposición, porque además os he dicho al inicio que no hay ninguna garantía de empleo, nunca podemos decirles para tantos candidatos exitosos hay tantas vacantes. Eso es algo que no sabemos nunca. Lo que sabemos sí es que al pedir estos números de candidatos exitosos, los distintos servicios de recursos humanos y de traducción de las instituciones se han puesto de acuerdo de que esto es su previsión para el futuro, para las necesidades futuras. Pero es muy difícil decir tantas vacantes para tantos puestos de candidatos exitosos. Muy difícil. Gracias, Luis. Madrid, ¿alguna otra pregunta en sala? Un momentito. Sí, tenemos unas preguntas, pero Santiago quería, yo creo que completar la información en lo que se refiere a esos otros perfiles que hay en los departamentos. Sí, completar. Perdona, Santiago, solo quería decir, son las 7 en punto. Como hemos empezado tarde, se nos ha hecho muy tarde, pero tenemos que hacer un esfuerzo de brevedad en las respuestas. Disculpa, es que es mi jefe, además, Santiago, pero... Sí, muy bien. No hay ningún problema. Va a ser muy breve. Simplemente sobre la pregunta anterior de los puestos en otras unidades, hay que tener presente que todo empieza por una vacante. Como he dicho antes, una vacante es para un puesto determinado, con unas tareas determinadas. O sea, a esa vacante, los primeros que se pueden presentar son los que ya son funcionarios. Es decir, si habéis sido, si previamente os hemos contratado como traductores y luego el planning, por ejemplo, la unidad informática publica un puesto dentro de la DGT,
Si cumplís los demás requisitos del puesto, os podréis presentar. Si, por ejemplo, es un puesto de informática y en vuestra experiencia tenéis esos conocimientos, pues eso se valorará. No se cubre con un funcionario, entonces se puede recurrir a una lista EPSO y en este caso podría ser la lista de traductores, ¿por qué no? O otra lista de generalistas o de informáticos, por poner el ejemplo que he dado, ¿no? Bueno, en fin, igual ha quedado un poco confuso, pero lo que quiero precisar es que todo empieza por una vacante con unas tareas determinadas. De acuerdo, gracias, Santiago. La pregunta de Sala, de Madrid. Hola, breve también. En la convocatoria se indica que hay que acreditar los años de experiencia, en mi caso y en el de muchos como autónomos, y creo que varios nos preguntamos cómo demuestras, más allá de presentar la declaración de la renta de los distintos años, el número de millones de palabras traducidas. Luis, alguien tendrá que quitarle el Sí, micrófono. os quería invitar a leer, bueno, yo no tengo ninguna información más, a darles de lo que está en la convocatoria oficial, del diario oficial. Y os quería invitar a leer una vez más, pues en la página 11 de la convocatoria, lo que dicen, y esto va a tener que integrarlo el Tribunal de Oposición. Hay un Tribunal de Oposición que gestiona la oposición. Nosotros estamos, por supuesto, EPSO, ahí para apoyarlos, pero no somos nosotros el Tribunal de Oposición. Y el Tribunal de Oposición tiene instrucciones muy claras en la convocatoria del diario oficial. Y aquí está, en la página 11, en el caso de los traductores autónomos, documentos que acrediten los periodos de tiempo trabajados y el número de páginas traducidas. O sea, esta es la regla y tenéis que encontrar, por supuesto, documentos que pueden transmitir al Tribunal de Oposición que hará la evaluación de vuestra elegibilidad, de vuestra experiencia profesional, que todavía no es necesaria, pero entiendo que los que tenéis experiencia profesional queréis demostrarlo, queréis ponerlo en vuestro currículum vitae y también, por supuesto, probarlo con los documentos que cargaréis en la plataforma, pero estas son las instrucciones que tiene el Tribunal de Oposición. ¿Cómo lo van a interpretar? Pues yo no sé. ¿Habrá un poco más de tolerancia o menos? Eso es para el Tribunal de Oposición y yo no os puedo decir cómo lo van a decidir los colegas en el Tribunal de Oposición, que además tienen un trabajo totalmente confidencial, en que nosotros, funcionarios de EPSO, no participamos a no ser para apoyar, porque son sus decisiones y no las nuestras. De acuerdo, gracias. Perdón, yo quería añadir algo más, no sé si es útil. Mi experiencia personal, yo entré en 2013 después de años de ser autónomo y en su momento presenté facturas, certificados de todas las agencias con las que había trabajado, con el tiempo trabajado y una estimación del número de palabras. Inundé la plataforma de papeles y documentos de todo lo que tenía mi experiencia. No sé si se puede aplicar a los criterios de esta convocatoria, pero probablemente sea el caso. Es decir, hay que pedir declaraciones de la renta, facturas, certificados de empresa, todo lo que tengas para aportar. Seguro que es útil, David. Muchas gracias. En el chat nos preguntan cuestiones específicas sobre las pruebas en sí, dónde se realizan y si se realizan a la misma hora para todos los candidatos o si se tienen en cuenta las distintas zonas horarias. Las También, pruebas... también, perdona Luis, si hay un justificante, en caso de ser en día laborable, Sí. se puede obtener un justificante para el trabajo. Sí, eso también lo encontrarán ya contestado en el chat, pero repito que las pruebas se hacen todas en línea
Habéis visto durante mi presentación 2 días remote, en línea, todo. Y además, todos los candidatos pasan las pruebas en el mismo horario. Intentamos tener en cuenta el hecho de que hay zonas horarias distintas y, por supuesto, hay ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea fuera de la Unión Europea. Son muy pocos, pero los hay y intentamos tenerlo en cuenta, pero todos los candidatos tienen que pasar las pruebas al mismo tiempo. Es una cuestión también de seguridad del contenido de las pruebas, porque es una prueba de selección. Como sabéis, además, no tengo que repetirlo. Y lo que quería decir es que como son pruebas hechas en días laborales, no durante el fin de semana, pues tenéis la posibilidad de recibir un justificativo que podéis presentar a vuestra entidad profesional, laboral, para explicar por qué habéis tenido que coger el día para pasar las pruebas, sin ningún problema. De acuerdo, muchas gracias. ¿Tenemos más preguntas en Barcelona o en Madrid? Barcelona no. ¿En Madrid hay alguna otra pregunta en la sala? Sí, tenemos una. Adelante. Ya llega el micro. Vale, muchas gracias. Bueno, son dos muy cortitas. La primera es si hay alguna restricción en cuanto a la edad del candidato, que no he leído nada al respecto, por lo que quizás me puedo responder yo misma que no, pero sí había una desventaja por ese hecho. Y bueno, y la segunda, como está muy corta, y la segunda, a la hora de la creación de plazas que habéis hablado, ¿se crean nuevas plazas o las que salen es por reemplazo de los que se jubilan o se marchan? Luis. Bueno, pues yo diría lo siguiente, no hay límite de edad, hay un mínimo que es 18 años, que es la edad legal en todos los Estados miembros para ser considerado adulto. Pero no hay límite de edad, pero la jubilación es a los 65 años. Entonces, bueno, hay que tenerlo en cuenta y no hay nada más que decir. No hay límite de edad, pero nos jubilamos nosotros funcionarios a los 65. Y bueno, para la otra pregunta, la verdad es que creo ya haber contestado cuando has dicho que los números, los cálculos para los candidatos exitosos que están en la convocatoria oficial se calculan de acuerdo con las previsiones de las necesidades de recursos humanos que hacen las instituciones. Entonces, no hay una correspondencia entre la lista de reserva, una correspondencia total entre la lista de reserva y las vacantes que pueden tener los distintos servicios de traducción de las instituciones. Es una aproximación y creo que nos sorprenderá que siempre se pide un poco más, ¿no? Para tener alguna margen de maniobra también al momento de reclutar. Pero una vez más, claro, pues también habrá situaciones de jubilación que se han considerado al calcular cuántos candidatos necesitábamos en la lista de reserva para este servicio de traducción. Entonces, es un cálculo que va a tener en cuenta variables distintas, ¿no? Jubilaciones, el número de personas que quizá cambiarán de trabajo, porque hay, como ha dicho mi colega Santiago, también situaciones de movilidad interna, gente que se plantea a otro tipo de puestos. Todo eso es un cálculo que hacen los servicios de recursos humanos y así se deciden los números para las convocatorias. Gracias, Luis. Aprovecho para aclarar una cuestión que ha salido en el chat. Nos preguntan si hay academias o libros o qué aconsejamos para preparar las oposiciones. Nosotros no vamos a poder aconsejar nada, es decir, sabemos que existen algunos recursos, pero son ajenos a las instituciones, por lo tanto no vamos a poder entrar. Lo que sí podemos recomendar, desde luego, es que os informéis del contenido, de los contenidos que EPSO publica sobre los textos ejemplo, el tipo de pruebas, es lo único que podemos
creo, Luis, Ujú. aportar en este sentido. ¿De acuerdo? Lo demás es pues búsqueda personal e investigación a través de Google y demás. A ver, en cuanto una vez hecha la solicitud y adjuntada la documentación, ya simplemente tenemos que esperar a la convocatoria de las pruebas. Es así, Luis. Si no me interrumpes, entiendo que no hay problema. Es así. Si tenemos una cuenta EPSO con todos los datos completados para alguna convocatoria anterior, ¿se puede reutilizar para esta convocatoria? Bueno, desafortunadamente aún no. Yo espero que en 2025 tengamos las primeras oposiciones en que de hecho podremos hacer lo que acaba de sugerir esta persona, pero aún para esta oposición no tenemos esa posibilidad. Tenemos que utilizar el sistema que existe hoy en día y hay que volver a introducir los documentos, a introducir la información curricular en el formulario de candidatura. Lo siento, pero no hay vuelta a darle. Es así. Gracias. Hay una pregunta en el chat en la que dice, además de los test y las pruebas prácticas de traducción, está el temario de la UE, el temario de la Unión Europea, conocimientos de la Unión Europea. Ujú. Repito, Luis. Sí, he entendido. El temario Bien. V. Sí. Entiendo que en estas pruebas esto no forma parte de las Claro, pruebas. claro, sí, sí. No hay ninguna prueba con temario de la Unión Europea y Eso se eso da lo desde veréis señas. en Eso la se da desde- convocatoria. Están ahí todas las pruebas y ninguna tiene que ver con el temario de la UE. Claro que yo no puedo excluir que los textos que vosotros tendréis que revisar, traducir, comprender, sean textos sobre la Unión Europea. Hombre, por supuesto, es una Pero oposición de no la en Unión inglés. Europea, pero no vamos a testar vuestros conocimientos sobre la Unión Europea. Vamos a testar vuestros conocimientos lingüísticos. Y por lo ¿Vale? tanto, aprovechamos para reiterar la importancia de leer la convocatoria. Lo que se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea es la Biblia, si me permitís la expresión, en estas situaciones. ¿Se hablará de remuneración en la ronda de preguntas? No, no se hablará de remuneración. Esto es público, podéis buscar en Google no solo la remuneración, sino todas las condiciones de trabajo de los funcionarios oficiales permanentes, creo que no suelen permanent officials, bueno, según He puesto el la enlace, lengua cambia Mireia. evidentemente la terminología. Está siempre, no solo en Google, está publicado en el diario Sí, oficial. he puesto el Es el enlace del diario oficial. estatuto de los agentes o staff regulation, si queréis la versión en inglés. Es denso, hay una necesidad de interpretación, pero como sois profesionales de la lengua, seguro que lo vais a conseguir, pero os va a dar una buena referencia en cuanto no solo a la remuneración, que ya en general podemos decir que es interesante, sino todas las condiciones de contratación. ¿Qué más preguntas tenemos? Y si se pasan las pruebas y se consigue estar en la lista, pero nadie te llama en un tiempo, aquí es importante saber que la lista no es, no necesariamente estás esperando que te llamen a filas, sino que la lista lo que es que te permite presentarte a vacantes. Es license to apply, para entendernos, ¿no? Si no estás en la lista, no puedes presentarte a una vacante que se publique. Si estás en la lista, nos preguntan, ¿esta lista caduca? Si es así, ¿cuántos años de validez tiene? Generalmente sí caducan. Las de traductores suelen tener una validez más larga que las de generalistas. Creo que siempre es así. Luis, no sé si en estos momentos sabemos la vigencia que tendrá esta lista de reserva. En la última ocasión fueron 3 años, pero se ha ido prorrogando. De hecho, creo que sigue siendo válida después de 9 o 10 años. En esta ocasión no sé cuánta vigencia se prevé. Sí, hubo un cambio, o sea, las listas de reserva hoy en día tienen un año y se pueden sí prorrogar, prolongar entre 2, 3 años, etcétera, pero hoy en día oficialmente cuando se publica una lista es un año de validad, ¿cómo se dice? Validez, De vigencia. validez, gracias. Tienen un año de validez y se pueden prolongar, 2, 3 años. Eso ha cambiado entonces.
Eso ha Porque cambiado, antes era- sí. Vale, Hoy en de día acuerdo. todo es, para todas las oposiciones, es el estándar 1 año de validez Vale, y después gracias. se prolonga. Es muy habitual prolongarse. Sí, especialmente en las... teniendo en cuenta el trabajo que supone llegar a tener una lista, se le quiere exprimir Claro, también las desde un punto de instituciones vista de... están interesadas en mantenerla abierta lo más tiempo posible, ¿no? Lo necesario para que puedan contratar a ese talento, ¿no? Sí. ¿Nos podemos presentar a varias convocatorias a la vez o hay alguna limitación? Aquí sí hay una limitación para Sí. las personas que tengan más de una lengua materna, digamos, quien sea hiperbilingüe, podría tener la tentación de presentarse a las de español y a las de francés. En este caso no se puede, pero sí hay compatibilidad entre distintas convocatorias. Hacer esta oposición y paralelamente una oposición a puestos AST o a un AD5 generalista, ahí no hay, o AD7 especialista, ahí no hay problemas. Correcto. Compañeros, no sé si veis algo en el chat que quede pendiente. Yo he puesto todo. ¿Me oyes, Mireia? Todas las Sí, te oigo. preguntas que veía en el chat las he colocado en nuestro documento. No sé si De aquí en acuerdo. sala alguien se ha quedado con las ganas. ¿No? En cuanto Os a la titulación. puedo preguntar algo yo, porque he visto varias veces en el chat que Sí. había una pregunta a la cual yo no puedo contestar. Eso solamente los servicios de traducción, que tiene que ver con la variedad latinoamericana del español. Una ciudadana europea que vive en Latinoamérica y que pregunta si eso se tendrá en cuenta o no, pero claro, una vez más, va a depender un poco del tribunal de oposición, va a depender también de los evaluadores, pero yo no sé si podéis contestar, yo no estoy habilitado a dar una respuesta a eso. No sé. No sé si vosotros podéis decir algo. ¿Hay alguien en la sala de Madrid que quiera responder? Bueno, yo sinceramente no veo en qué podría perjudicar. Yo diría que la variedad estándar de español es común a todos los países hispanohablantes y las pequeñas diferencias locales que pueda haber, sinceramente creo que no puedo hablar por otras lenguas, pero en fin, no creo que en nuestro caso eso sea un obstáculo. Perfecto, gracias. En cuanto a la titulación universitaria, nos dicen alguien que tiene un documento que acredita que lo acabó hace unos meses, pero el título oficial no lo recibirá hasta pasado abril. Entiendo si hay un documento que lo acredita, Si hay un es documento, un suficiente. certificado de la universidad oficial, etcétera, no es necesario tener el título en papel para poder participar. Además, eso ocurre mucho, que haya candidatos que tienen solamente el certificado de la universidad de que han terminado su curso, pero aún no tienen el título final y no pasa nada. Bien. ¿En qué idioma hay que escribir las cartas de motivación y demás campos requeridos en la solicitud de EPSO? Bueno, pues vivimos en un contexto multilingüístico, entonces vosotros tenéis la posibilidad de elegir una de las 24 lenguas oficiales para hacer vuestra candidatura. Eso es algo que tenéis que decidir vosotros lo que queréis hacer. En Y cuanto a los pensar de idiomas manera estratégica, por supuesto. Y más no puedo decir. Gracias. En cuanto a los idiomas de la oposición, en este caso, para la mayoría de los que siguen esta sesión, la lengua 1 sería el castellano, el español. La lengua 2 puede ser inglés y la tercera francés. Sí, desde luego, y además es una combinación habitual. Por lo tanto, nos preguntaban, ¿la 3 debe ser necesariamente distinto al inglés y al francés? No, en el caso de lengua 1 español, no. Ahí otra vez, la convocatoria lo especifica. Hay algunas lenguas 1 en las que sí es distinto, pero no. En el caso del español puede ser perfectamente lengua 1 español, 2 francés, 3 inglés, 2 inglés, 3 francés, etc.
Disculpad, creo que nos podemos presentar. ¿Qué margen hay? Perdón, estoy haciendo un repaso rápido. Creo que hemos cubierto las preguntas que se nos han planteado. Si nadie más tiene... ¿Madrid? ¿Nadie más en la sala? ¿Ninguna otra pregunta? No, parece que aquí todo el mundo está satisfecho con lo que ha escuchado. Bueno, reiterar, perdonad que sea pesada, pero sentimos muchos problemas técnicos. Agradecemos muchísimo el interés por los puestos y a todos los que decidáis seguir adelante, muchísima suerte y a ver si nos encontramos como colegas dentro de unos años. Sí, Gracias. venid a trabajar con nosotros. Terminamos la conexión. Gracias. Hasta luego. Desde Bruselas. Hasta luego. Gracias también a todos los que están aquí en sala en Madrid. Gracias por haber venido hasta aquí.